aunque no podemos negar que muchas veces somos los mismos papás los que decimos no te metas, somos los mismos papás los que terminamos involucrando a los hijos de alguna forma y después terminamos diciendo que no se metan, creando una confusión tremenda en la mente de los chicos y atentando contra su salud mental. Pero un chico aislado de su propia familia entra en una cajita que se llama un chico con probables conductas de riesgo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Hoy vamos a desarrollar un tema en torno a la salud mental de los adolescentes, específicamente a los problemas de ansiedad que muchos de los adultos al día de hoy vemos, notamos y nos preocupa ver en ellos. Desde adolescentes que se sienten intimidados ante un festejo o acontecimiento social hasta adolescentes que se sienten intimidados por alguna situación que les signifique algún tipo de exposición, hablar en público, salir con una determinada vestimenta, que puedan ver mi rostro. Y algunos de los adultos hacen referencia a que esto viene pasando desde la pandemia. Desde que teníamos un artefacto que nos tapaba la mitad del rostro, los últimos en aprender a sacarse los barbijos fueron los ancianos por cuestiones de salud y los adolescentes por cuestiones de ansiedad y de dificultad con la exposición. Vamos a hablar un poco sobre cómo poder identificar alguna de estas señales en nuestros hijos o en nuestros adolescentes alrededor nuestro y qué actitudes podrían ayudar a mejorar cualquier dificultad de este tipo que podamos estar viendo en los adolescentes en casa. La ansiedad es como una alerta, ¿verdad? Es como una alarma que se activa en nosotros cuando hay algo que nos preocupa, cuando hay algo que tenemos miedo, cuando hay alguna situación que no nos permite sentirnos a gusto, más bien nos sentimos nerviosos, preocupados, incómodos, ¿verdad? Y creo que es importante determinar que en ese sentido casi siempre la ansiedad no es un problema que apunta a sí misma, sino es un problema que está apuntando en otra dirección. Es decir, es como un indicador, como una flecha que nos está diciendo: esto está preocupándote demasiado, esta situación te está generando mucho miedo y tenés que ponerle atención. Atención desde la posibilidad de resolver, porque pensemos en una persona que está pasando por un juicio. Va a tener ansiedad porque de alguna manera la justicia está en manos del juez, del fiscal, no de sí mismo. Es una incertidumbre y la incertidumbre va a generar ansiedad y es natural que eso esté así. Pero luego hay algunas situaciones que no son tan obvias, que no son tan reales y tan claras y que de todos modos generan en nosotros ansiedad. Particularmente en los adolescentes hay como ciertas situaciones que empiezan a preocuparlos demasiado y entonces les genera ansiedad. Bueno, partamos un poco de la idea de que en la adolescencia es donde empieza propiamente nuestra vida social. Se van armando grupos de amigos, se van estableciendo los grupos de afinidad, van desarrollando algunas actitudes en pro de un conjunto de personas. Me voy sintiendo identificado con cierta tribu, con cierta cultura urbana, con cierta música, con cierta vestimenta, con cierta filosofía, con cierta manera de pensar. O sea, la socialización, digamos, de parte de ellos, porque la socialización empieza desde chicos. No, sí, sin duda, claro. El elegir, ellos ya llegan varios años antes socializando, pero me refiero más a una socialización en la que dependerá fundamentalmente de las actitudes que ellos manifiesten y todo este proceso de elegir sus amistades, porque cuando niños fueron amigos de los que tenían cerca. Claro. Si mamá tenía una amiga con un hijo de mi edad, ese niño iba a ser mi amigo. Pero nunca hubo un proceso de elección de dicha amistad, simplemente se fue dando por una cuestión de proximidad, ¿no? De que como estamos cerca y estamos en el mismo curso, se terminaron dando las socializaciones más en la primaria, ¿no? Sin embargo, en la secundaria cambia un poco la cuestión. Hay algunos amigos de la primaria que ya no son amigos de la secundaria necesariamente y se van estableciendo nuevos grupos y nuevas modalidades de socialización muy complejas en los adolescentes.
Y también arranca mucho el tema amoroso en la adolescencia, ¿no? Esto de a quién le agrado, a quién le gusto, a quién le resulto atractivo, a quién le atraigo de alguna forma, a quién podría yo llamarle la atención, a quién podría yo gustarle o no. Eso hace que los adolescentes pasen mucho tiempo pensando en la imagen que están proyectando a las personas a las que desean atraer y desarrollan una serie de actitudes para hacerse notar, para hacerse ver o para destacarse. Y eso muchas veces los pone muy nerviosos porque sienten que cuando van a hacer el ridículo delante de esas personas a las que desean agradar, empiezan a ponerse muy ansiosos o muy temerosos, de tal manera que los papás, cuando los vemos muy temerosos con eso, nos parece extraño. No sabemos si está exagerando, no sabemos si realmente tiene razón. Y mi mamá me dice, pero ¿por qué no vas y le preguntas? No, mamá, no. Yo no hablo con esa persona, yo no puedo hablar con esa persona. Y mi madre me dice, pero ¿por qué Eddie es una persona? No, es que vos no sabés, mamá, es que vos no sabés, ¿no? Y claro, ahí los papás se confunden y dicen, ok, ¿será tan grave o no necesariamente? ¿Es más fácil de lo que él está pensando que es? ¿O realmente es catastrófico el escenario como él lo está pintando? Y eso muchas veces los papás nos cuesta ocuparnos de eso y saber determinar cuándo él lo está haciendo grande en su mente y cuándo realmente esa situación amerita alguna actitud como la que él está deseando tomar. Claro, lo que decís realmente me hace pensar que si hay una estrategia equivocada que muchos papás suelen tener, es invalidar. Es decir, exacto, esto que te pasa no es para tanto. ¿Por qué te genera tanta dificultad? Te estás ahogando en un vaso de agua. Si conocieras realmente los problemas que tenemos los adultos, creo que no deberías comportarte de esta manera. Yo realmente no te entiendo, ¿no? Y la verdad que eso sí es cierto. O sea, la verdad es que no entendemos porque estamos mirando la situación del adolescente desde una perspectiva adulta. Yo como adulto he ido construyendo con el paso de los años mis defensas interiores, personales, mi capacidad de racionalizar las cosas y no solamente llevarme por la emocionalidad, pero cuando uno tiene 13, 14, 15 años, eso todavía no se ha desarrollado lo suficiente. Por lo tanto, empezar a tener estas inquietudes, sobre todo desde lo social, puede empezar a ser una presión muy importante. Yo necesito saber que mi hijo está aprendiendo a socializar por sí mismo, que él está aprendiendo que hay gente que no le va a agradar, está exponiéndose al rechazo, a que lo separen, ¿no? O lo aíslen, en algún caso también puede ocurrir, o simplemente que él le cueste entablar, por ejemplo, pasatiempos en común. Hay varones que no les gusta el fútbol, por ejemplo, y que a veces en un contexto estudiantil parecieran como bichos raros. Y no necesariamente, pero claro, ese adolescente que no le gusta el fútbol y es varón, tendrá que empezar a entenderse, a justificarse interiormente y a saber que no tiene que agradarle a todos y a saber qué hacer cuando tiene gente a la que él no le agrada, ¿no? Una de las cosas que más caracteriza a la adolescencia es que ellos empiezan a elegir sus preferencias, no solamente sus amigos, sino las actividades que ellos más prefieren. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recién vi a una persona esta semana que me decía que en su casa, ya era una adulta por supuesto, de más de 30 años, que ella me decía que en su casa cada vez que ella tenía que querer algo, tenía que rendir una tesis, o sea, tenía que rendir unos méritos de por qué realmente querés ir a la casa de esa amiga a charlar un rato, qué has hecho para merecerte eso realmente, y si esa actividad que no es para nada productiva, ¿de qué te va a servir en la vida? O sea, ella creció con un sobrecuestionamiento sobre las cosas que le gustaban y ella refiere que tuvo dos opciones. Uno, o dejar de decir las cosas que quería porque sabía que no había forma dentro de su casa de que las cosas que ella quería no tengan un lugar o no tengan una relevancia, no tengan una importancia, muy cercano a la invalidación a la que vos te referías. O número dos, consigo las cosas que yo quiero a capa y espada, a punta de frontalidad, de fuerza, de debate, de ir al choque, y creo que eso ha influido en mi manera de ser. Al día de hoy, yo a veces cuando quiero algo, me empecino tanto, me enterco tanto
tanto en eso que ahora que tengo mi pareja me dice, sí, tranquila, vos podés decirme que querés hacerlo y ya está. No necesitas sobreexplicarte, no necesitas demostrarme cuántas veces yo hice lo mismo y por tanto vos te mereces. Simplemente decime, quiero ir a salir con mis amigas. No me digas cuántas salidas tuve yo con mis amigos. Sí, yo te iba a decir que sí, que andá, que no pasa nada. Pero fíjate cómo ella de alguna manera me dice, me molesta que yo haya tenido que sobreexplicar las cosas que yo quería hacer y por consecuencia de eso, al día de hoy con mi pareja, siento que tengo que sobreexplicar las cosas que quiero de tal manera que tengo que quererlas mucho para recién habilitar la posibilidad de que se puedan dar. Ese ambiente también influye mucho en el desarrollo de la adolescencia porque convengamos de que la ansiedad es un problema muchas veces relacionado a la exposición. Es decir, que mientras mi hijo no se exponga a las situaciones en las que tendría que estar exponiéndose a la edad que corresponde, cuando se expone después le resulta más difícil. No me expuse a que un grupo me rechazara a los 15 años y al día de hoy me siento profundamente rechazada porque en mi trabajo hicieron una reunión sin mí. Y yo ya eso tenía que haberlo vivido, yo ya eso tenía que haberlo transitado, yo ya eso tenía que haberlo superado, pero claro, como no me dejaban salir nunca, como no podía hacer las cosas que yo quería hacer, no me expuse demasiado y esa falta de exposición me fue costando caro en la vida adulta. Pienso que un factor muy importante también para generar ansiedad en los chicos es que un adolescente sobreexigido que ha aprendido, incluso vamos a decir que los papás ya se han relajado un poco en su adolescencia, pero toda su niñez ha vivido sintiendo que tiene que dar la talla. Sí. Tiene que ser el mejor alumno, tiene que ser excelente deportista, tiene que hacerse cargo de sus hermanitos menores, tiene como mucha responsabilidad y se espera muchísimo de ellos, de manera de que ha internalizado yo tengo que ser perfecto. Yo tengo que hacer las cosas siempre lo mejor posible todo el tiempo. Incluso los papás te dicen, nosotros no le exigimos nota, pero él es el que se pone a quererla realmente. Tal cual, entonces es como que, claro, porque ya los papás se dan cuenta que quizás hoy por hoy tienen que disminuir un poco la exigencia, pero si eso ha sido algo heredado ya desde la niñez, ¿no? Pues bueno, la sensación de que yo tengo que rendir y tengo que ser el mejor va a generar mucha ansiedad, ¿no? Y obviamente detrás de la ansiedad se desregularán cosas, como por ejemplo la comida, como por ejemplo algún tipo otro tipo de consumos, puede ser de videojuegos, puede ser, en fin, de distintas cosas, ¿no? Para intentar como distraer un poco lo que en mi mente está de esta presión que yo siento de que tengo que rendir. Y si a esto le aumentamos además una familia que no tiene muy clara la estructura, de manera que él tiene que ponerse su propia estructura, yo me exijo y entonces desde las 2 hasta las 7 hago tareas todo el tiempo, estudio, me pongo a leer, yo soy el que armo mi itinerario solo porque yo quiero exigirme mucho y no hay un papá y una mamá que diga, listo, bajo, deje los cuadernos, ahora vamos a ir a pasear, ahora te toca que nos vamos a hacer ejercicio, vámonos a caminar, a hacer otro tipo de actividades. Son las 8:30 de la noche, es momento de relajarnos porque a las 9 tenemos que estar durmiendo. Si no hay una estructura, además, dentro de la familia de ciertas reglas y normas, la ansiedad se va a desarrollar más. Curiosamente, hay gente que piensa que si hay muchas normas en casa, eso va a generar como presión y ansiedad en los chicos. Pero las reglas lo que nos dan es la sensación de que ya sé qué viene después. Los horarios lo que hacen es que más bien yo entienda, ahora es momento de hacer esto, ahora es momento de hacer esto otro. Más bien eso puede ayudar a no sentir que yo tengo que poner la vara altísima para poder yo llegar hasta allá. Y obviamente eso va a hacer que yo, como soy una persona muy exigente conmigo mismo, todo el tiempo me exija, todo el tiempo me sienta oprimido, incluso angustiado, ansioso, porque tengo que cumplir, ¿no? Lo que pasa es que los papás de adolescentes hoy, esta generación de papás de adolescentes hoy, probablemente tuvo una familia cargada de reglas.
y de requerimientos y de exigencias y de roles y de funciones, y eso hace que muchas veces los papás digan, no, yo no quiero que mi hijo crezca tan así como yo crecí. Y entonces se pasaron un poco al otro bando, ¿no? Al bando de no reglas, no límites, no normas, no criterios, no estructura. Y claro, eso le pasa a un adolescente la tarea de tener que crearla por él mismo, cuando en realidad el adolescente necesita que los adultos se la patrocinen o se la establezcan o se la marquen, se la pauten, porque él necesita hacer eso ya cuando adulto, después de que a ellos le han marcado la pauta, la ruta, el cómo y el cuándo hacer las cosas de manera correcta. Este adolescente, cuando ya ha transitado por esa estructura sostenida, implementada, mantenida y pensada por los papás, aunque criticada por ellos también, porque ellos la van a criticar. Claro. ¿Por qué no? ¿Y por qué no primero descanso y después estudio? ¿No? ¿Por qué tengo que estudiar y después descansar? No importa que la critique, está muy bien, está creando su propio concepto de cuál vendría a ser la estructura adecuada para él, pero parte de una estructura previa que él ya conoció y sobre la que él está trabajando. Pero cuando no hay una estructura clara, una estructura de normas, de pautas, de comportamientos concretos, el adolescente tiene que crear las suyas, y eso muchas veces resulta muy pesado para un niño de la edad de ellos, ¿no? Sí, y claro, a ver, otra cosa que se desregula justamente en este mismo, digamos, ambiente de exigencia conmigo mismo y de poca estructura, vamos a decir que debería ser la peor combinación, es que además se va a desregular el sueño. ¿Cuánto adolescente tiene el sueño desregulado, Roque? Vos y yo que vamos y damos talleres con los chicos, vemos que hay siempre 3, 4, 5, a veces más, que no pueden porque están con sueño, porque no durmieron la noche anterior, ¿no? En general la ansiedad, claro, va a ponerte en un estado de alerta con un cortisol alto y te va a costar un poquito más dormir, ¿no es cierto? Pero si además no hay la estructura, la rutina, la norma de que fíjate lo que dije, no es que nos dormimos a tal hora, no, a partir de cierta hora dejamos pantallas, nos ponemos a charlar, cenamos, qué sé yo, hacemos actividades más pausadas que permitan que uno se relaje para que le venga el sueño, ¿no? Y claro, si esto en las familias no está bien instaurado, va a ser difícil. Más aún en las familias que poquito a poquito, entre esto de patear reglas de los chicos, se van haciendo islas, ¿no? Más aún eso. Claro, ¿no? A ver, los adolescentes en un ambiente conflictivo, por ejemplo, si el ambiente familiar es un ambiente permanentemente conflictivo, vamos a tener diferentes tipos de respuesta o de comportamiento en ellos. Está el adolescente que querrá detener la pelea, el conflicto, lo que sea que se está dando, y se pone como el medio, digamos, ya papá moderate, ya vos mamá también, digamos, se mete un poco como... Otro foco de ansiedad muy importante. Un foco de ansiedad importante. Una preocupación por la relación de mis padres. Porque, por supuesto, porque yo no puedo estar en el colegio atendiendo a la profesora sin pensar en qué debe estar haciendo mi mamá y mi papá en este momento en la casa, solo los dos y yo aquí en el colegio. Claro. Porque si yo soy el referí, el árbitro, quien más o menos se asegura de que todo esté a salvo y de que mamá no salga herida o que papá no se vaya, yo estoy en el colegio, ¿con qué mente me voy a concentrar en lo que tendría que estar haciendo, verdad? Entonces, cuando al adolescente no se le provee del ambiente seguro, lo suficientemente armonioso, tampoco digo que sea una taza de leche, la vida familiar siempre reviste de una serie de conflictos. Sin embargo, cuando el ambiente es altamente conflictivo, muchas veces los adolescentes toman algún tipo de partido. ¿Cuántos adolescentes se ponen, incluso mamás, esto lo he visto más en mamás que en papás, no por una cuestión de sexo, sino por una cuestión de clínica, es que mamás se ponen a desquitarse de todos los problemas con los hijos, ¿no? sobre el papá, o incluso se terminan diciendo o haciendo cosas como ¿dónde está tu mamá? ¿Y por qué no ha llegado? Llámala. O al revés, cosas como ¿con quién está papá? A ver, revisarle su celular, a ver, veamos. Y entonces estamos como persiguiendo las infidelidades del esposo con la esposa, patrocinado por la esposa, hacia la hija, para que la hija vaya descubriendo y vaya haciendo esto. Tenemos que hacer un programa de cuáles son los daños de las infidelidades en los hijos, ¿no? Pero quiero decir... Yo he tenido pacientes, perdón que te corte, he tenido pacientes que la hija está mucho más enojada, preocupada, claro, ansiosa por la infidelidad del padre que la propia esposa. Claro. Y normalmente eso se da porque la esposa parece ser más pasiva.
Necesita en quién apoyarse. No toma cartas en el asunto, no le dice sus cosas a mi padre. Yo necesito de ponerle a mi papá los puntos sobre las IES porque veo que mi mamá no lo está haciendo, ¿no? Mi mamá es opa, dicen algunos. Exacto, claro. Suena feo, pero así lo dicen. Las hijas se ponen en ese lugar maternal, claro, y es muy importante el trabajo ahí terapéutico de hacerles saber y decir, ok, tu papá no se la hizo a tu mamá, se la hizo a su pareja, ¿no? Aunque estemos hablando de la misma persona. Es decir, hay como una diferencia entre ser pareja y ser padres, aunque no podemos negar que muchas veces somos los mismos papás los que decimos no te metas, somos los mismos papás los que terminamos involucrando a los hijos de alguna forma y después terminamos diciendo que no se metan, creando una confusión tremenda en la mente de los chicos y atentando contra su salud mental. Pero, a ver, obvio, si vos decís que hay un adolescente que es árbitro, referí o de alguna manera es el encargado de velar que la casa esté más o menos tranquila, ya cállense, ya no hablen, no sé qué. Si pasa una situación de esta, obviamente lo van a involucrar. Ya está involucrado en realidad. Ya está involucrado. Lo que sería raro, que también puede pasar, porque la verdad es que a veces la infidelidad, o la mayoría de las veces genera un trauma en las personas. Una persona traumada no piensa claramente y a veces puede involucrar, digamos, erróneamente a sus hijos, después tendrá que pedirles disculpas y puede pasar la cosa tranquila. Pero si ya esta familia es de las que involucra a los hijos en sus propias situaciones problemáticas, eso será ya absolutamente obvio que si vendrá un engaño va a estar igualmente involucrado, incluso un poco más de lo que estaba antes, ¿no? Claro, también hay adolescentes que, a diferencia de ponerse como al medio de los conflictos de los papás, también se muestran distantes. Es decir, a mí no me molesten, yo me pongo mis audífonos, mátense si quieren, no me importa, yo me voy a un costado. Pero claro, el problema de eso, y que tiene que ver un poco con la ansiedad, es que muchas veces sufren en silencio. Tienen momentos de ansiedad o sobrepiensan demasiado y necesitan recurrir a fuentes de alivio que les permitan calmar su mente, que está continuamente pensando en diferentes cosas. Quizás no se nota, quizás nadie lo percibe, sin embargo, necesitan estar metidos en una realidad alterna para no estar pensando como creen que podrían terminar pensando en caso de que no tuviesen, por ejemplo, el Play a disposición o no tuvieran el celular a disposición. De tal manera que ese tipo de cosas resultan como algunas pequeñas fugas para drenar un poco de malestar que están pudiendo percibir. Con lo cual no significa que haya menos daño en un lado y más daño en el otro. Igual hay daño, solamente que se lo está evidenciando de una forma diferente. El chico que se aísla, el que se pone y para en su cuarto y que los papás lo permiten porque les parece también al final que es natural. A ver, si la cosa está en un desastre acá, pues bueno, yo entiendo por qué él está comportándose de esa manera, pero un chico aislado de su propia familia entra en una cajita que se llama un chico con probables conductas de riesgo. Claro. ¿No? Si hay una cosa que también genera ansiedad, pero que además genera muchas otras cosas peligrosas en un adolescente, es me siento solo. No hay aquí a quien yo pueda recurrir. No hay quien me entienda, no hay quien soporte, en quien me sostenga, ¿no? Y cuando yo siento que no hay quien me soporte, me ponga en un soporte de manera de que yo no me caiga al piso, sino que me atrapa si me estoy cayendo, eso obviamente va a empezar a hacer de que yo, con tal de no sentirme así, pueda empezar a hacer cosas que no son buenas, que no son útiles, que no son agradables. Fíjate que caemos en lo mismo. Es decir, si va por el lado muy ansioso y muy preocupado, ok, ¿no? y muy involucrado, ¿no? en las situaciones, ok, se me va a desregular algún consumo probablemente, ¿no? Muchas veces el de la comida, ¿no? En los chicos. Y luego, si más bien soy de los que se aisló porque ya no aguantó más y siente que está siempre al borde de romperse porque no hay quien me sostenga, me sentiré solo, pues bueno, ahí buscaré, por ejemplo, en quién apoyarme. Y es muy posible que sea un candidato a depender emocionalmente de este amigo o de esta pareja. Como el ambiente escolar se pone hostil porque se pone a la rivalización, la competitividad, el ver quién gana, ver quién atrae, el ver quién gana a quién, la chica, digamos, ¿no? O el chico, lo que fuera. Como hay mucha hostilidad escolar, se hace doblemente importante la armonía familiar.
porque en este momento los amigos no son el mejor de los recursos con los que ellos pueden contar para sentirse en calma. Pero si a eso le sumamos una familia caótica, altamente conflictiva, un entorno familiar hostil, y en la escuela más o menos lo mismo, no tenés muchas más alternativas como adolescente porque no has desarrollado una vida social que te permita muchas veces elegir otro contexto, otros grupos, y ahí a muchos jóvenes les salva un grupo de oración, Ricky. Ahí a muchos jóvenes les salva un lugar, un tercer lugar que no sea quizás ni su casa en este momento, porque en este momento su casa no está siendo ese lugar de seguridad, ni su colegio, porque el colegio no está siendo ese lugar de seguridad, un grupo de oración, un equipo, algún espacio comunitario que me permita sentirme más a salvo y me permita sentirme mejor. ¿Cuántos de nosotros empezamos nuestra vida de fe en un entorno así? Que se nos proveyó de comprensión, de escucha, de acogida, de entendimiento, de acompañamiento, de paciencia, de cercanía, que entendimos que ese era nuestro lugar y nos comprometimos patas y todo. Vos y yo somos el resultado de eso, de por qué estamos acá hablándole a la gente hoy. Qué importante es abrirnos como familia a este tipo de espacios y muchas veces no les dejamos a los adolescentes poder participar de grupos que son sanos, que puede haber personas malas como en todos lados, pero que originalmente no es un entorno hostil como está pudiendo ser, por ejemplo, el entorno escolar. Quiero hacer una crítica aquí, Roque, a los papás. No quiero decir movidos por qué, no vamos a juzgar por qué, pero hay papás que quieren que sus hijos se sostengan, se mantengan y se desarrollen solo en ese entorno. De manera de que si van a hacer algún deporte, es con el mismo entorno. Si van a un espacio, porque lo he visto mucho, por ejemplo, de confirmación, ¿no? No hacen confirmación en la parroquia del barrio, no. Reúnen a todos los del mismo entorno y del mismo curso y hacen confirmación entre ellos también, ¿no? Y si luego tienen que hacer alguna actividad de algún viaje, es entre ellos también, ¿no? Y a ver, al margen de que se entiende que uno quiere que sus hijos se lleven bien con los compañeros del colegio, lo cual, porque creo que hemos tenido también muchas buenas experiencias en ese sentido. La verdad es que les hace bien a los chicos tener también entornos diversos, enfrentarse a otro tipo de chicos con otras realidades, mejores, peores, diferentes, simplemente porque si hay algo que nos hace crecer en la vida es tener nuevas relaciones. Claro, y después los mismos papás te dicen, estoy preocupado porque mi hija no deja a esa amiga y solo esa es la que quiere estar y nadie más. Y claro, si no le abriste la posibilidad a que explore más allá de eso, obviamente se va quedando en su único espacio que puede considerar seguro, socialmente hablando. Si todo lo demás parece hostil y vos y tu presión como papá, como mamá era ese grupo, tenés que pertenecer ahí, ese grupo, tus compañeros, yo con mis compañeros siempre me quería, no puede ser que vos no te querrás con tus compañeros, y entonces entramos mucho en esa dinámica. Claro, después mi hijo, mi hija se agarra de uno solo y nos preocupa porque lo vemos medio tóxica esa relación, digamos, y después nos tenemos que plantear, ok, quizás yo no abrí lo suficiente la posibilidad para que pueda explorar otro tipo de vínculos y me cerré demasiado a ese, y claro, este en parte es resultado de aquello, porque a ese tipo de personas muchas veces va a llegar alguien con un mensaje de calma, de alivio, de comprensión, de escucha, y todo lo que mi hijo necesitaba sentir por otras personas, por otro grupo, por otro contexto, lo siente por una sola persona. Es importante que le propongamos a los chicos distintos tipos de ambientes. Eso les va a hacer mucho bien, desde lo deportivo, lo artístico, lo espiritual, pero otro tipo de ambientes e incluso otro tipo de realidades. A nosotros, yo tuve, vos también, ambos venimos de colegios católicos, que nos llevaron en algún momento a hacer algún voluntariado, por ejemplo, ¿no? Sí. Visitar hogares, salir a las calles a dar de comer al que está hambriento en la calle. Este tipo de realidades también nos abre la posibilidad de mirar, de que no puedo mirarme solo a mí mismo. Y si podríamos por ahí decir, entre todo lo que ya hemos dicho, también puede ser un foco de ansiedad eso, una excesiva, como decís vos, preocupación por mi autoimagen, por cómo me veo yo y cómo me ven los demás y cómo quiero que los demás me vean. Y en esa excesiva
preocupación, yo voy a estar muy, muy ansioso, sobre todo porque la comparación natural en todos los seres humanos va a hacer de que yo me compare solamente con aquellos que siento que son superiores, que siento que me ganan en todo, que siento que son mejores que yo. Pero cuando uno tiene distintos y diversos tipos de experiencias, también podrá tener la posibilidad de compararse con quien la está pasando peor que uno, y eso te puede ayudar a tener un elemento esencial que ayuda con la ansiedad, que es la gratitud. Valide a sus hijos de aquello que puedan estar sintiendo. Todo problema que ellos manifiesten como importante es un problema importante para ellos, aunque para uno como adulto ya no lo fuese, o lo veamos tan lejano como que es un problema que ya lo he superado. Mi hijo lo está viviendo, ¿no? Mi hijo puede estar decepcionado porque un amigo dejó de invitarlo y se siente profundamente herido, y yo como mamá quisiera que de una vez se lo saque del corazón a ese amigo porque no vale la pena, porque más bien se dio cuenta pero todavía le duele. Bueno, le duele, tiene que hacer un proceso de dolor y tengo que yo ser lugar de calma. Tengo que sacar a mis hijos de cualquier conflicto que no pueden ellos comprender ni resolver, y para que puedan ellos ocuparse de lo que en este momento de la vida necesitan ocuparse. Y tengo que mostrarme disponible para ser un lugar de calma y de seguridad cuando afuera el entorno parezca ser hostil. Si vamos cuidando ese clima familiar entre nosotros y nuestros hijos van enfrentándose a entornos hostiles poco a poco, van a ir desarrollando la seguridad suficiente de encarar cada uno de ellos y aprender a discriminar cuándo están siendo parte de un entorno hostil, cuándo es necesario tomar distancia y cuándo es necesario buscar otro tipo de alternativas. Validar es un elemento esencial. Hemos hablado también de no quitar la estructura. Es muy importante sostener estructura. Ciertas normas se tienen que sostener a pesar que cueste más con los chicos, es muy importante. Y brindarles distintos espacios de socialización. No solamente pensar en el mismo, sino abrirnos a otros espacios que les puedan ayudar a ellos.